Miren, no me lo van a creer, pero hay ocasiones en que la verdad no logro distinguir el sueño de la realidad. Sobre todo cuando uno se encuentra ajeno del espacio, inmóvil, pensante, entre las alcobas del silencio y la sombra. Quiero decir que cuando uno permanece en el ajetreo de los días que parecen que no acaban nunca, y de pronto por algo te detienes de golpe, puedes escuchar el golpeteo de tus pensamientos chocando en las orillas de tu cerebro, tal y como si fuera el agua sucia de algún lavadero del centro de la ciudad luego de un temblor. Creo que eso es la inercia de la memoria. Y entonces empiezas a visualizar todo de una manera más lenta, desde la lucidez de la quietud, y empiezan a llegar pensamientos en parvadas. Y en mi caso, el pensamiento más recurrente entre muchos, pero el que más me deja pensante, reflexionante, es la idea de la muerte. Y es difícil no pensar en sus ritos y en sus significados. Y lo digo y empiezo esta plática así no porque haya tenido una experiencia cercana a la muerte, tiene que ver más por la fecha en que acaba de pasar. Fue el Día de los Difuntos. Yo estoy grabando este podcast el día 3 de noviembre. Entonces es imposible no pensar en la muerte. Aparte de que es un pensamiento que no respeta fecha del año y viene en cualquier día, en cualquier mes. Y es muy, muy curioso. Yo no pienso en la muerte desde el balcón del miedo, sino desde el terreno de la duda. Y me hago las mismas preguntas que se han estado haciendo muchos hombres y mujeres en el transcurso de la historia. De qué será la muerte, qué se sentirá morir, de si dolerá el desprendimiento del alma, sobre qué se sentirá estar fuera de la geometría de la conciencia. Creo que somos el único animal en la naturaleza que es consciente de su muerte. Sabemos que algún día vamos a dejar de existir. Somos el único animal que se conoce a sí mismo como mortal. En la antigua Grecia se utilizaba la misma palabra para decir humano y mortal, puesto que somos humanos porque somos mortales. Entonces, la muerte nos hace humanos. Y lo repito, pensar la muerte es algo que no me asusta y creo que no nos debería de asustar, ni siquiera nos debería de quitar el sueño, pero sí creo que deberíamos de pensarlo, deberíamos de reflexionarlo. Aunque esto resulte en convertirnos en un tanatólogo o tanatóloga de 3 pesos. El tanatólogo es el profesional que se encarga de encontrarle el sentido al proceso de la muerte, tanto en personas que de alguna manera tienen una enfermedad que vaya a terminar con su vida, y también ayuda, el tanatólogo ayuda a los familiares, a las personas que están cerca de esta persona enferma, a ayudarlos en el proceso de la muerte, de la pérdida del ser querido. Y lo que hace este profesional es que integra a la persona
que va a fallecer como a la que permanece a su lado, en integrarla como un ser biológico, psicológico, social y espiritual, para que pueda vivir en plenitud quien se queda y pueda buscar su trascendencia en la vida. También se encarga de los duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermos terminales. La palabra tanatología viene de Tánatos, quien en la mitología clásica es el dios de la muerte. Según la teogonía de Hesíodo, escrita en la primera mitad del siglo VII a.C., Tánatos era hijo de Nix, la noche, y Erebos, las tinieblas del Hades, que habían surgido de forma espontánea del caos. Fue hermano gemelo de Hipnos, el sueño, y hermano de una serie de dioses de la oscuridad que personifican aspectos negativos de la vida humana, como Geras, que es la ancianidad, o Isis, que es el sufrimiento y la miseria, Moros, la condena, etc. Y es curioso cómo los dos hermanos, tanto Tánatos e Hipnos, eran gemelos. Según Homero y Hesíodo, rivalizaban cada noche por ver quién era el que se llevaba a cada hombre. Y mientras Tánatos, pues sí, los mataba o se los llevaba al otro mundo, Hipnos se limitaba a imitar a su hermano, anulando las actividades de los hombres mediante un sueño que simulaba la muerte. Uno puede encontrarse ejemplos en muchas culturas de dioses que representaban la muerte, y en todas las culturas hay dioses que se representan la muerte, porque era algo con lo que se vivía todos los días. Ya desde ese tiempo la gente se preguntaba qué era la muerte, a qué no sabe, a qué sabrá la muerte, ¿no? Como en el poema de José Emilio Pacheco, La caverna, que hay una parte que dice: aquí están alienados cada uno con su ofrenda, los huesos dueños de una historia secreta. Aquí sabemos a qué sabe la muerte, aquí sabemos lo que sabe la muerte. La piedra le dio vida a esta muerte, la piedra se hizo lava de muerte. Todo está muerto, en esta cueva ni siquiera vive la muerte. Es uno de tantos poemas en donde se menciona la muerte. Y al principio me estaba acordando de este poema. Dice también: es verdad que los muertos tampoco duran, ni siquiera la muerte permanece, todo se vuelve a ser polvo. Y lo que me pone nervioso de la muerte es eso, el no saber lo que va a suceder en esa fiesta. Uno no sabe qué paso de baile debe entrar, con qué paso de baile uno debe entrar a la pista, cuál es el gesto indicado, cuál será el momento de la seducción cadavérica. Nada, solo dudas y la empalaguez del silencio de la calle. Tal vez Elías Nandino tenía la respuesta sobre la muerte en uno de sus poemas, que decía: ¿qué es morir? Morir es alzar el vuelo sin alas, sin ojos y sin cuerpo. Un médico que es director del Advanced Cell Technology y que es defensor de la teoría del biocentrismo, dice que él llegó a la conclusión de que la muerte tal y como la concebimos no existe,
que solo es una ilusión. Esto basado en la teoría del biocentrismo, en la que se niega que el tiempo o el espacio sean lineales. Claro que para la mayoría de los científicos este tipo de afirmaciones son solo tonterías y sandeces, o al menos son hipótesis indemostrables. Sin embargo, este médico, Robert Lanza, parece haber encontrado en el famoso experimento de Young, también denominado de doble rendija, doble split, el perfecto aliado para defender su tesis, ya que si con este se logró demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz, Lanza pretende hacer lo propio con el espacio y el tiempo. Y todo se basa en la obra Biocentrism, donde el físico norteamericano parte de la premisa de que la vida crea el universo y no al revés, la base misma del biocentrismo. Y a partir de aquí, uno va deduciendo paso a paso que la mortalidad es una idea falsa creada por nuestra conciencia. Yo creo que primero vamos a irnos por partes, ¿no? En primer lugar, Lanza sugiere que la conciencia de una persona determina la forma y el tamaño de los objetos del universo. Y para explicar esto utiliza como ejemplo la forma en la que percibimos el mundo que nos rodea. El ejemplo que utiliza es este. Dice, una persona ve un cielo azul y se le dice que el color que está viendo es azul, pero las células cerebrales tienen la capacidad de variar esta percepción, pudiendo ver el cielo de color verde o rojo. En pocas palabras, concluye que lo que vemos solo existe gracias a nuestra conciencia. Por este motivo es el que Lanza dice que creemos en la muerte, ya que al observar el universo desde el punto de vista del biocentrismo, erramos a la hora de concebir el espacio y el tiempo, pues lo haríamos en función de lo que nos dicta la conciencia. En resumen, el espacio y el tiempo son meros instrumentos de nuestra mente, por lo que entender la muerte como algo terminal no tendría sentido según su tesis. Al concebir que las dimensiones espaciotemporales son meras construcciones mentales, la inmortalidad sería una realidad para este doctor. Es decir, hay una vida después de la muerte física, debido a que habitaríamos un mundo sin fronteras lineales de espacio y tiempo, lo que entronca con la teoría de las cuerdas. A pesar de ello, el científico lamenta el que sigamos creyendo que la vida es solo un poco de carbono y una mezcla de moléculas, las cuales dan forma a nuestra existencia durante un tiempo y luego vuelven a descomponerse en el suelo. Y que esta creencia es así porque es lo que se nos ha enseñado, ¿no? También este doctor controversial, para explicar la muerte física del cuerpo, recurre a la teoría del multiverso o universos paralelos, una interpretación a la que se ha dado un fuerte pábulo debido a los datos recogidos por el satélite Planck, que mostró una serie de anomalías supuestamente causadas por la atracción gravitatoria de otros universos. Así, según Lanza, todo lo que ocurre en nuestro universo está sucediendo también en el multiverso, por lo que la vida nunca dejaría de existir en este sentido. Cuando morimos, nuestra vida se convierte en una planta perenne que vuelve a florecer una y otra vez en el multiverso. Esto lo explica gráficamente el físico. Por tanto, la vida trascendería a la forma lineal bajo la que se rige nuestro pensamiento. Esto es porque, como sucede con las partículas de la luz, la materia y la energía funcionan como ondas. El estudio del fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte se ha centrado en los últimos años
en la atención sobre la posibilidad de que exista la inmortalidad. 1 de cada 5 personas que sobrevive a una parada cardíaca aseguró haber tenido una experiencia de este tipo durante el tiempo en el que duró en coma o en muerte clínica, en donde supuestamente desaparecen todas las señales externas de vida, pero que aún así ellos son capaces de percibir sensaciones y percepciones más allá de la muerte. Aunque lo más probable de todo esto que acabo de decir es que todas estas experiencias sean generadas por nuestro cerebro al momento de segregar un montón de hormonas como un último recurso de permanecer vivo. Quiero decir, tal vez las imágenes de los paraísos y de los infiernos no sean más que síntomas de nuestro instinto de supervivencia. Aquí en México se dice que nos burlamos de la muerte. Bueno, es eso, o llorar, no tenemos de otra. Nos burlamos de la muerte cuando ésta visita al vecino o a la casa de algún conocido. Nos burlamos de la muerte siempre y cuando ésta no toque la puerta de nuestra casa, porque entonces nuestra cara se convierte en dolor, nuestras palabras en alaridos y el ambiente hogareño en desesperanza. En la memoria colectiva se tiene la creencia en fenómenos inexplicables asociados a la naturaleza o que no tienen una explicación lógica, y así es como surgen las leyendas y los mitos. Para los antiguos mexicanos, muchos años antes de la conquista, ya existían mitos que se convirtieron en ritos en torno a la muerte. Se creía que el que fallecía viajaba a un lugar llamado el Mictlán o Almictlán, o lugar de los muertos, donde vivirían eternamente. Este sitio mitológico del más allá consistía en 9 planos extendidos bajo tierra y orientados hacia el norte, donde quien moría tenía que cumplir toda una serie de pruebas en compañía de un perro que era incinerado junto con el cadáver de su amo. Otro ejemplo era los grupos de guerreros que consideraban el morir en batalla como parte de un sacrificio a los dioses, siendo esta una acción de privilegio que solo unos cuantos podían experimentar. En este instante, dándole sorbos a mi café, se me fue pegando el sentimiento de extrañar lo que aún tengo. Esa es otra de las consecuencias de pensar o sobrepensar la muerte. Extrañar a las personas que aún nos saludan todos los días y extrañar los lugares en los cuales todavía habitamos. Y ya teniendo los recuerdos anidados en mi regazo, recordé la ocasión en que mi madre y yo visitamos la casa de los abuelos que ya murieron. Ella decía que extrañar, me contaba mientras caminábamos por aquella casa abandonada, me decía mi madre que extrañar es una cosa que se siente aquí, me dijo mientras se tocaba el centro del pecho. Es un sentir raro, como si los recuerdos se te ciñeran en el corazón. Mi mamá caminaba triste, achicopalada, con el cuerpo jorobado, como si el alma se le fuera a salir por el ombligo. Mientras caminábamos a través de aquel patio, de aquella casa de mis abuelos, en la cual se sentía una pesadez inexplicable, como si todo lo sombrío del mundo la hubiera habitado de golpe. La tierra en algunas partes estaba seca y suelta,
y no había aire que la moviera de un lado a otro. La hierba ya había invadido casi todo: el patio, la cochera, el corral, donde alguna vez convivieron gallinas, borregos y chivas. En fin, casi todo estaba lleno de hierba y de soledad. Y caminamos un tramo hasta llegar a un montón de piedras y vigas de madera que alguna vez formaron una cocina de barro donde mi abuela repartía abrazos y preparaba las comidas del día mientras platicaba y reía con las ocurrencias de sus hijos y de sus hijas. En ese momento es muy fácil recordar incluso hasta los aromas de aquella cocina, de aquel lugar: el tomillo, el laurel, el clavo y el orégano, el olor de los frijoles recién cocidos y de la cebolla guisada con papa y carne de puerco, el olor y picor de los chiles tatemados en las brasas, el olor de los jitomates asados, de tortillas de harina recién hechas y café de olla con canela. Todo eso nos imaginábamos mi madre y yo mientras veíamos una pila de escombros donde el tiempo, y digo el tiempo y no la muerte, pasó sin aviso de nadie y se llevó a la gente que más amábamos. Y sé que así como mi madre visita los lugares donde habitaron los abrazos y los besos de su madre, algún día yo visitaré los lugares donde ella habitó conmigo y mis hermanos, para recordar los retoños de felicidad que vivimos juntos, y seguramente también, como a ella le sucede ahora, su recuerdo se me ceñirá en el corazón. Bien decía Borges: uno no extraña los lugares sino la época, uno no extraña los sitios sino los tiempos. Y la verdad también es que nadie sabe cuándo va a morir, ni uno ni el otro. Se podría intuir más o menos en qué tiempo, dependiendo si se está enfermo o si trabaja en algo pues en el que se arriesga la vida, ¿no? Pero solamente es pura intuición. Pero también es curioso cómo siempre vemos nuestra muerte como algo lejano. O sea, nunca decimos que nos vamos a morir mañana o pasado mañana o el mes que entra. Siempre vemos la muerte de lejos, muy lejos. También no es lo mismo experimentar la muerte del otro que nuestra propia muerte, lo cual pareciera que será algo imposible de advertir, ya que el hecho de hacerlo, de experimentar la muerte, de sentirla, de saborearla, es propio de estar conscientes, de ser yo, ¿no? De tener las herramientas nerviosas y biológicas para sentir luego de estar muerto, lo cual es imposible. Epicuro lo decía más fácil. Él decía: no le temo a la muerte, porque no es nada, pues mientras nosotros somos, la muerte no es, y cuando la muerte llegue, nosotros ya no seremos. Y aún así, sabiendo que nacemos para morirnos, no hacemos otra cosa que tratar de trascender en la muerte, sobrepasarla, vencerla. Por eso la incomodidad del sentido de morir, y es que nos pica el sabernos finitos, limitados, ajenos a la inmortalidad. Por eso de los cementerios y sus ritos lúgubres, como una forma de vincularnos con la muerte de los demás, que será la única experiencia posible de percibir la muerte. Tal vez también sea el punto de éxito de las religiones que prometen la resurrección, la vida después de la muerte. ¿Quieres tener vida después de la muerte y además vivir en un paraíso? Simplemente sé bueno, las cosas buenas, y sigue fielmente a la religión que te toque, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor y en un futuro
no próximo, pero sí en algún futuro, la tecnología y los avances médicos resuelvan la muerte y por fin dejemos de morir, la pregunta sería, si esto llegara a ocurrir, ¿seguiremos siendo humanos?